Pues imaginemos después de todos estos datos, imaginemos ese hotel que está en el mejor momento, que está con un revenue exquisito, alta ocupación, perfectas reviews en Booking, en plataformas, en TripAdvisor, y entonces entra una sola chinche que puede derribar todo, ¿no? Y puede hacer que las reviews caigan en picado, la valoración, que se bloquee una habitación, que acaba afectando también ese revenue, no sé. Quizás sea un problema muy mundano y del que es muy incómodo hablar, como dice David, pero creo que hoy aquí es un buen momento para hablar de este tema. Entonces, Carlos, bueno, yo no tengo el... Y ahora, si te parece, vamos a empezar con... A ver... Sí, vamos a empezar haciendo una breve encuesta, si os parece, porque como es un tema del que muchas veces no se quiere hablar de manera directa, quizá de manera velada o anónima podemos participar en esta encuesta, o sea que si entráis con vuestros teléfonos móviles en menti.com o escaneando este QR, o si no poniendo directamente el número 635-48-659, vamos a ver cuántas de las personas aquí en la sala han tenido ya un problema con las chinches, conocen a alguien que lo ha tenido o incluso si lo ha experimentado de manera personal, ¿no? Como digo, es anónimo, podéis ser todo lo sincero que queráis, adelante, sé que es un tema complicado, pero bueno, no sé si alguien falta por ahí o que no quiera contestar, también es respetable. ¿Podemos empezar a ver los resultados ya? Vamos a ver si hay un índice de respuesta interesante por ahí. No, de momento, mira, van 10, vale. Bueno, de momento cerca del 80% que sí conoce o ha experimentado o conoce algún hotel que ha sufrido alguna infestación de chinches, ¿no? Gracias por la sinceridad. Yo pensaba, me había reservado la pregunta de ¿es para un amigo? Por si no querías decir ni que sí ni que no, pero veo que no ha tenido mucho éxito. Bueno, pues perfecto. Es un buen momento entonces y sí hemos tenido este problema en la audiencia, así que me siento con mucha más confianza. Adelante. Vamos con la presentación. Primero, vamos a ver qué son, cómo se comportan, si se pueden prevenir, qué tipo de tratamientos hay. A lo largo de la presentación vamos a pasar por todo y además os animo que después vengáis a hablar conmigo si queréis profundizar en el tema de manera privada, ¿no? Entonces, es un insecto parásito que se alimenta exclusivamente de sangre y puede durar hasta un año. Otra cosa que os quiero decir antes de avanzar es que he intentado poner el mínimo número de diapositivas desagradables. Voy a intentar no mostrar muchos bichos, voy a intentarlo. Por eso empezamos con el dibujito, que aunque es desafiante, parece más amable que el bicho de verdad, ¿no? Entonces, pues eso, mudan su exoesqueleto en un año hasta 5 veces. Y una ninfa es casi indistinguible o no se puede ver a simple vista, así que vamos a ver también algunos métodos de detección. ¿Ok? Solo se mueven para crear una colonia nueva o para alimentarse, no saltan, no corren y tienen miedo a la luz. Esas son algunas de sus características aparte de las que aparecen aquí, ¿vale? Ese es el huevo y esos son los tamaños a los que puedes más o menos que pueden llegar a tener. Comen cada 3 o 4 días si tienen una fuente de alimentación cerca, que es una persona. La persona cuando está durmiendo pues emite CO2, tiene una temperatura que es bastante estable. Estos son los parámetros que hacen que la chinche tenga hambre. O sea, esto es lo que la activa. Por eso se llaman bedbugs en inglés, bichos de cama, porque lo que hacen es que se alimentan solamente cuando la persona está durmiendo. Esto puede generar también un problema muy grave y es que, claro, cuando tú detectas el problema es que ya es tarde, porque cuando entra la primera chinche, a lo mejor pica a alguien que no es alérgico, porque no todo el mundo lo es, no tiene ronchas, no pasa nada, se van y el problema sigue creciendo de manera silenciosa hasta que ya se convierte en algo muy desagradable para el huésped, para el hotelero y para todo el mundo, ¿no? Bueno, pues lo que decía, se esconden durante el día, solo trabajan de noche, se pueden detectar también manchas, excrementos, y hay algunos sitios en la habitación que ahora veremos que es donde más les gusta anidar, ¿vale? Además pueden moverse de un cuarto a otro y ya veremos también cómo se desplazan y cómo viajan, porque también son peregrinas. Esto es uno de los graves problemas y por eso yo creo que en la encuesta que hemos hecho mucha gente ha dicho que conoce o ha tenido algún problema con este tipo de plagas.
Y es que en el Camino de Santiago especialmente, aparte de que la gente va también por caminos rurales, etcétera, y están muy expuestos a que se enganche, luego pues se comparten furgonetas con el equipaje pesado, en posadas se deja en cualquier sitio la mochila en el suelo o en contacto con otras. Esto hace que haya una contaminación cruzada que les facilita mucho el viajar e instalarse en todos estos lugares, ¿no? Esta yo creo que es la única desagradable que tengo, ¿vale? Pero ya no podía evitarlo porque sí que quería mostrar cuáles son los síntomas o cómo podemos detectar. A veces en el ribete de los colchones es donde más se suelen instalar. Ahí podemos ver cómo se esconden, podemos ver también cómo son los excrementos, la diferencia entre un adulto y una ninfa, y también huevos, incluso esqueletos o mudas de piel, ¿no? Que también tienen. Ya le empieza a picar la gente en el público, ya empieza a ver ahí baile. Bueno, esta la vamos a pasar rápido entonces. Pero ahí están los instrumentos que nos pueden facilitar también detectarlas cuando se instalan en la cama. Una tarjeta, una simple linterna y aproximadamente unos 15 minutos. Aunque ahora veremos que hay más sitios y podemos elaborar una checklist de dónde se pueden esconder, ¿vale? Y fijaros todo lo que hay, ¿no? O sea, yo he visto de todo, en enchufes, en la parte baja de los cajones, debajo de la cama, en los textiles. Por eso cuando mucha gente me decía hoy aquí, no, tenemos unas fundas muy buenas para el colchón que lo aísla y no pasa nada. Es cierto, está bien, no se instalarán en el colchón, pero pueden instalarse en muchos otros sitios. Es decir, si es algo, este insecto es superviviente. O sea, al final siempre encuentra algún sitio y se encuentra las mañas para poder hacer colonia, ¿no? Ahora vamos a ir a la parte interesante, que es ver cómo podemos evitarlo, ¿no? Lo que decía al principio, muchas de las plagas generan ese impacto para el hotel cuando ya es demasiado tarde. Aquí lo ideal es poder detectarlo desde la primera que entra o poder capturar la primera que entra. Y esto se debe a que normalmente en colonias grandes las hembras, que además ya llevan sus huevos encima y pueden estar hasta un año con una biblioteca de esperma que se llama, atención a esto, pueden fecundarse y crear una nueva colonia, es demasiado tarde cuando se detecta, es porque ya el problema ha estallado, ¿no? Entonces, existen algunas trampas. Creo que también es muy importante que el personal de housekeeping o el propio hotel no ignore el hecho de que está expuesto a este tipo de riesgos. Es decir, se pueden establecer protocolos, se puede formar a la gente, no sé. Y bueno, por supuesto, eso está en negrita, no mover el mobiliario de una habitación a otra, ¿no? Porque ahí sí que estamos propagando y haciendo el problema más grave. El impacto que tiene también para los hoteles, pues el cierre de las habitaciones que hablábamos, un coste reputacional brutal, incluso se dan casos de denuncias de huéspedes que luego lo llevan a su casa y el problema lo trasladan a su domicilio, donde también puede convertirse en algo pues muy desagradable e incluso desarrollar traumas, ¿vale? Ahora veremos también los impactos del huésped. Hay también una media de cuáles son los costes de las actuaciones, por ejemplo, las actuaciones reactivas, que son los tratamientos de fumigación. Hay que hacerlo 3, 4 veces porque los huevos, por ejemplo, son muy resistentes a los químicos. Además, con cada año van mostrando resistencia también a diferentes tratamientos químicos. Luego hay otros de congelación o vapor que funcionan muy bien también, pero todo esto hablando ya de algo reactivo, es decir, tú aquí ya tienes el problema. ¿Se puede hacer algo para evitarlo antes de que estalle? Hablen conmigo. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el impacto que tiene para los huéspedes. Lo que decía, puede tener desconfianza a la hora de viajar, puede hacer una reclamación formal, puede también puedes también tener un problema en el domicilio. Y la pregunta que a mí me surge en todo esto es decir, si esto es tan complicado, conlleva tanto riesgo para el hotel, para el huésped, ¿hay alguna manera en la que nosotros podamos identificar a un hotel que proactivamente trabaja para prevenir las plagas y esa persona que ya ha tenido un problema se convierta ya no en un trauma o un miedo a viajar, sino todo lo contrario? Es decir, usar la detección temprana como una palanca para que el cliente viaje tranquilo y haga su reserva en ese hotel y no en otro. Es decir, ¿me puede garantizar este hotel? ¿Tiene algún certificado, sello que me garantice que aquí
se actúa o se previene este tipo de plagas, pues puede hacerse. Y bueno, ahondando un poco en las soluciones tecnológicas, pues hemos hablado de la fumigación química, los tratamientos químicos que son muy agresivos, a veces hay que deshacerse del mobiliario, quemarlo directamente, es una catástrofe. Y bueno, podemos hablar también de tecnologías de detección avanzada. Tampoco vamos a tener un perro entrenado como la policía en el hotel, pero hay métodos que sí que permiten cazar desde la primera que entra para que no se propague y no tengamos ese efecto de colonia. Y luego yo creo que también es fundamental el formar a la gente, es decir, no por no hablar de ello, y vuelvo a lo mismo como cuando me presentaba David, no por no hablar de ello estamos menos expuestos, ¿no? Hay que afrontarlo como un riesgo más dentro del hotel y creo que hay que actuar y estar preparados para cuando llegue ese momento. También hay gente que dirá, bueno, a mí nunca me ha pasado. Pues es cierto, qué suerte, ¿no? Pero el riesgo sigue estando. Uy, perdón. Y ahora, bueno, pues ya que sabéis que hay tratamientos reactivos o preventivos, ya os doy a elegir si queréis coger la pastilla roja o la pastilla azul, si queréis seguir como hasta ahora, o decir, a mí no me ha pasado y creo que no me va a pasar, o cuando me pase y ya veremos lo que hago, o empezar a pensar en protocolos y medios de prevención. Y eso es todo por mi parte. Estoy a vuestra disposición luego en el cóctel. Creo que con la comida va a ser un poco más incómodo, así que pillarme antes. Y podemos seguir hablando de este tema. Si hay alguna pregunta, creo que aún me quedan 3 minutos, o sea que adelante también si hay alguna pregunta, ponedme a prueba al friki de las chinchas. Y si no, pues nada, espero que os haya parecido interesante. En un mundo de tanto dato, IA, software, etcétera, creo que también hay que aterrizar algún problema que bueno, es más mundano. Ahí tenemos una pregunta, el caballero. ¿Elegía bien o elegía mal? ¿Elegía bien o elegía mal? Pero Para, en el momento en el que las detectas, en lugar de hacer una fumigación general a la habitación, si vas directamente a donde está el nido, pues eso, tradicional, frotas con lejía, las matas. sí, bien. Lo primero es que ese tipo de tratamiento está muy bien como parche y me parece que es también, nada más identificarlo, es una buena manera, es decir, actuar rápido, pero es muy difícil que con la lejía únicamente garantices que has exterminado todo lo que hay en ese nido. Lo primero porque a veces, estoy pensando por ejemplo en enchufes o en sitios bastante complicados, ¿no? O a lo mejor tú ves que hay ocultas tres chinches adultas y crees que ese es el foco, pero a lo mejor no es ahí donde está el foco y es simplemente que están escondidas. Es decir, que conlleva un poco más o conviene tomárselo más en serio porque si no el problema, como digo, ¿no? A lo mejor crees que tú con esa limpieza con lejía ya puedes salir del paso, pero pasan 10, 12 días y ves que aquello sigue pasando. Lo digo porque incluso en empresas de control de plagas muy especializadas, yo conozco hoteles en Madrid que dicen, oye, ya llevo la 4ª fumigación y todavía estoy... Y es precisamente por el ciclo de vida que tienen y la resistencia de los huevos a veces y los recovecos por los que se meten. Es complicado, así que es una buena opción, creo que no la definitiva. Sí. Obviamente, pues todos los hoteles están expuestos a una situación así. Una Sí. prevención pues, reduciría las probabilidades de que pase, pero en el caso de que pase, en nuestro caso nos pasó el año pasado, fue gracioso porque fue la situación, pensábamos que eran unos peregrinos porque somos parte del camino y dijimos, bueno, fueron unos peregrinos, pero bueno, resulta que eran 3 presidiarios que decidieron salir de Alhama y decidieron celebrarlo en Vigo, pues bueno, para la suerte de que trajeron las chinches y nos la dejaron en una habitación y pues fueron 3 fumigaciones y bueno, un caso de una familia que estaba hospedada en una habitación una semana después estuvo vacía esa habitación, coincidió y les cambiamos de habitación y se llevaron ellos las chinches a otra habitación. Entonces fue como bastante grave el caso porque no teníamos forma. Ellos pensaban que todo lo que tenía chinches porque en esa habitación se encontraron nuevamente. ¿Cómo gestionarías pues con el cliente? Sí. Porque al final uno también en el momento, yo no sabía
cuál era la situación. Yo pensé que eran unos bichitos hasta que le pasé la foto a nuestra empresa de control de plagas y en ese espacio de tiempo, pues, bueno, obviamente estuvieron muy enfadados, muy a disgusto y la situación que vivieron en el hotel no es la experiencia que reciben normalmente nuestros huéspedes. Entonces, ¿qué protocolo harías de gestión de...? Yo lo primero, enhorabuena por el sentido del humor, porque has dicho fue gracioso. Digo, seguramente lo que fue es muy traumático, ¿no? Ahora ya a toro pasado, ¿no? Y bueno, varias cosas de lo que has dicho, porque por ejemplo has dicho, lo puede traer cualquiera, en este caso presidiarios o expresidiarios, no lo sé. Puede ser gente acostumbrado al máximo lujo, es decir, aquí de lo que se trata o cómo se propagan es dependiendo del tráfico de personas que haya. Si tú vas a los datos de cuáles son en Europa las ciudades que más problemas reportan de chinches, son, por este orden, París, Londres y Berlín. Bueno, pues allí hay alojamientos de mucho lujo, tal, pero viajan con la persona en la maleta. Si vienen de un destino que, por ejemplo, es Bangkok, pues pueden haberlo pillado allí y traerlo al hotel. Y da igual la categoría del hotel, ellos no distinguen, ¿no? Eso por un lado. Por otro, cuando dices establecer un protocolo para con el huésped, es cierto, es importante que... Porque ahí es casi seguro vas a tener que compensarle de alguna manera. Y aún así, por más medidas de compensación que quieras trasladar al huésped, es muy probable que se quede con ese pequeño trauma, ¿no? O ese mal recuerdo. Por eso lo que yo propongo, obviamente si el problema ya ha sido detectado y existe, hay que ir a una empresa de control de plagas, no hay más remedio que ese. Lo que yo propongo son sistemas de detección y prevención, algo que consiga cazar desde la primera chinche que llega a la habitación. Eso es lo que evita la propagación. Ahora, si el problema ya existe, tiene que ser una empresa de control de plagas, con todo lo que eso conlleva. El EPI, el tal, llegar allí con los químicos, pues lo que tiene, ¿no? Y bueno, no hay más, no hay más que esto. Si lo cambias de hotel, el problema se lo pasas a otro. Es que lo cambió de habitación y los chicos... Lo suyo, mira, por ejemplo, ya acabo, es la última, David, pero cuando estaba haciendo la presentación, una compañera de diseño me dijo, mira, yo he hecho el Camino de Santiago 2 veces, me quedo en posadas de gente que vive en el hotel y tienen 8 o 9 habitaciones, que supongo que será un caso bastante común, ese tipo de alojamiento aquí, ¿no? Y yo me quedé impresionada porque cuando llegué al sitio me dijeron, coge lo que sea imprescindible de tu maleta y dámela, porque la vamos a meter en esta bolsa y la vamos a aislar y la vamos a meter en este cuarto. Y es porque en ese hotel, precisamente, y que es además la casa de esas personas, de esos hosts, o ¿cómo se dice?, de esos anfitriones, ya han tenido ese problema año tras año. O sea, ellos han establecido sus propios protocolos porque ya se han dado cuenta de ese problema que han tenido varias veces. Ahora, por eso creo que el protocolo tiene que trabajar en 2 sentidos. Uno, en prevenir y formar al personal. Y el otro, si te tienes que enfrentar al problema con el huésped, efectivamente tienes que tener pues, incentivos, disculpas, pero todo van a ser paliativos, ¿no? No vas a poder revertir esa situación, esa mala experiencia. Así que es complicado.